En el convulso periodo del Imperio Romano, durante el siglo III, uno de los emperadores que se levantó con determinación fue Publio Licinio Ignacio Galieno, quien gobernó desde el año 253 hasta su muerte, en el año 268 después de Cristo. Galieno, hijo mayor del emperador Valeriano, ascendió al trono en medio de una crisis de sucesión y constantes conflictos tanto internos como externos. Su reinado se caracterizó por luchas políticas, rebeliones y enfrentamientos militares que pusieron a prueba su capacidad de liderazgo. En el año 253 después de Cristo fue decisivo para Galieno. Tras la muerte del emperador Treboniano Galo y la proclamación de Emiliano como nuevo emperador, este último fue asesinado por sus propias tropas antes de que pudiera enfrentarse en combate contra Valeriano, el padre de Galieno. Con el apoyo del Senado y del ejército, Valeriano fue proclamado emperador y Galieno fue nombrado coemperador, recibiendo el título de César. No obstante, cuando su padre llegó a Roma, elevó a Galieno el rango de Augusto, convirtiéndolo en su igual. Para fortalecer la dinastía, Valeriano designó también al hijo de Galieno, Valeriano el Joven, como César en el año 256 después de Cristo. Sin embargo, el joven heredero falleció en el año 258 y el título pasó a su hermano Salonino, quien también sería una gran figura clave en los próximos años. En un movimiento inusual, Valeriano decidió dividir el imperio en dos partes. Él tomaría el mando de las provincias orientales, mientras que Galieno se encargaría de las provincias occidentales. Esta división fue la semilla de la futura tetrarquía del emperador Diocleciano, pero las amenazas que enfrentó Galieno desde el inicio de su reinado fueron múltiples. Durante la ausencia de su padre en el este, Galieno se concentró en las fronteras del norte. En el año 257, derrotó a las tribus germánicas de los alemanes en Mediolanum, actual Milán, asegurando temporalmente las fronteras del Rin y el Danubio. Estas victorias le valieron los títulos de Germanicus Maximus y Dacius Maximus, reconocimiento por sus éxitos contra los carpos en Dacia. Sin embargo, los problemas no tardarían en surgir. En el año 260, el destino de Galieno sufrió un golpe devastador cuando su padre, Valeriano, fue capturado y ejecutado por el rey persa Sapor I. Este acontecimiento dejó al imperio en una situación aún más precaria, con varios aspirantes al trono que surgieron durante los años siguientes. Entre 260 y 262 después de Cristo, al menos 7 personas se autoproclamaron emperadores, lo que sumió al imperio en una crisis de legitimidad y estabilidad. Además de los problemas internos, las amenazas externas seguían siendo graves. Los francos invadieron la Galia y Hispania en el año 258. Los alemanes amenazaron con invadir Italia, aunque fueron derrotados por Galieno en Mediolanum. Durante este tiempo, el emperador concentró sus esfuerzos en proteger las fronteras del norte, reforzando las guarniciones en el Rin. Mientras tanto, el Imperio Romano también enfrentaba amenazas en Oriente. El rey persa Sapor I había retomado varias ciudades claves en el este, y la situación era crítica. Sin embargo, Odenato, el príncipe de Palmira, aliado de Galieno, logró recuperar gran parte de Mesopotamia y Armenia, aunque no pudo capturar la capital persa de Sifonte. Tras la muerte de Odenato y su hijo en el año 267, su esposa Zenobia tomó el control de Palmira y desafió la autoridad romana. Pero en el año 273, bajo el emperador Aureliano, las fuerzas de Zenobia fueron derrotadas y ella fue llevada prisionera a Roma. En el año 268, mientras las tensiones seguían aumentando en el imperio, Galieno fue asesinado, posiblemente a manos de sus propias tropas. Con su muerte, terminó una era de constante lucha y crisis. Su reinado, marcado por la resistencia ante enemigos internos y externos, dejó un legado ambiguo. Aunque no logró restaurar completamente la estabilidad en el imperio, su capacidad para mantener el poder en medio de una serie de adversidades es notable. Tras su muerte, el Imperio Romano continuó enfrentando desafíos, pero el reinado de Galieno fue sin duda un periodo de transición crucial en la historia del imperio. En el vasto y turbulento Imperio Romano, el año 266-268 después de Cristo, se marcó por una serie de crisis y desafíos que amenazaban la estabilidad del reino. Sin embargo, en medio de estos tiempos de incertidumbre, una moneda de gran belleza y significado fue emitida. Un Antoniano de Galieno, emperador que luchó para mantener la unidad del Imperio Romano en un periodo de rebeliones internas y amenazas externas. Esta moneda, un testimonio tangible de un reinado en constante conflicto, se convierte en una pieza clave para entender no solo la economía romana, sino también la iconografía utilizada para afirmar el poder y la divinidad imperial. El anverso de la moneda muestra el busto de Galieno, emperador desde el año 253 después de Cristo, mirando hacia la izquierda con una expresión de serenidad pero también de firmeza. Su rostro está coronado con una hermosa corona, símbolo de su autoridad y la gracia divina que se le confería como soberano del Imperio Romano. La mirada hacia la izquierda puede interpretarse como un signo de sabiduría.
como si Galieno observase el horizonte de un imperio dividido y en guerra, siempre atento a los cambios que se avecinaban. En el reverso de la moneda, una deidad aparece sosteniendo una rama en su mano izquierda, una figura que representa la paz y la prosperidad. La rama, posiblemente de olivo, es un símbolo de reconciliación y esperanza en tiempo de caos. En medio de las luchas por el poder, de las invasiones de pueblos bárbaros y de los desafíos internos, este símbolo no es solo una imagen religiosa, sino también una aspiración, la restauración de orden y la paz para el imperio que Galieno gobernaba. Cada detalle de esta moneda, desde la imagen de Galieno hasta la figura divina en el reverso, muestra el equilibrio entre lo humano y lo divino, entre el poder terrenal del emperador y la protección espiritual que se le otorgaba. Es un reflejo de la creencia romana de que el emperador era no solo un líder político, sino una figura intermediaria entre los dioses y los hombres. A través de esta moneda se captura un momento específico de la historia de Roma, un imperio al borde de la fragmentación, pero también una cultura que seguía confiando en la figura del emperador como garante de su supervivencia. La imagen de Galieno, mirando hacia el futuro, su corona brillante y la figura de la deidad, representando la esperanza de restauración, se convierten en un símbolo de resistencia, de lucha por la estabilidad y de la eterna aspiración a la paz en medio de la guerra. Esto es DGB Maxel Numismática. Puedes contactarnos al número que aparece en pantalla o puedes visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, como DGB Maxel Numismática.